Una azafata acosó a un hombre negro sin saber que era el dueño de la aerolínea. Cuéntame en la sección de comentarios qué harás cuando te veas atrapado en este tipo de acoso racista. Charles Hayes estaba sentado en su oficina, mirando el horizonte de la ciudad con expresión pensativa. Como uno de los pocos propietarios negros de una importante aerolínea, Charles se enorgullecía enormemente de su trayectoria, desde un joven empresario con grandes sueños hasta el cargo de director ejecutivo de Skyview Airlines, una aerolínea de lujo conocida por su compromiso con la experiencia de los pasajeros. La visión de Charles siempre había sido algo más que ganancias. Quería ofrecer una aerolínea donde las personas de todos orígenes se sintieran respetadas y valoradas. Había construido Skyview desde cero, invirtiendo en todo, desde aviones de última generación hasta una formación intensiva en atención al cliente para su personal. Sin embargo, recientemente había recibido algunos informes preocupantes que le habían estado dando vueltas en la cabeza. Algunos pasajeros, en particular los de origen minoritario, habían contado historias de malos tratos sutiles y, a veces flagrantes por parte de algunos miembros de su tripulación de vuelo. Se trataba de incidentes aislados, pero que tocaron una fibra sensible en Charles. Para él, era inaceptable que alguien se sintiera marginado o irrespetado en su aerolínea. Decidido a garantizar la calidad y la integridad de Skyview, Charles decidió que era hora de ver las cosas desde la perspectiva de un pasajero. Había trabajado mucho para dar forma a los valores de su aerolínea y crear un entorno inclusivo, y quería asegurarse de que todos los miembros de su equipo defendieran estos valores. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Iría de incógnito como pasajero en uno de sus vuelos, mimetizándose para observar el servicio de primera mano. Después de unos días de planificación, Charles tenía todo listo. Seleccionó una ruta nacional popular de Nueva York a Los Ángeles un viernes por la tarde, asegurándose de estar entre un grupo diverso de pasajeros. En lugar de volar en primera clase, como se esperaría que hiciera cualquier propietario de una aerolínea, reservó un boleto estándar en clase económica con un nombre diferente. Charles no quería un trato especial, estaba allí para experimentar el vuelo como lo haría cualquier cliente habitual. El día del vuelo, Charles vestía ropa informal, con vaqueros, una camisa sencilla y una gorra de béisbol baja para ocultar su rostro. En el check-in utilizó su nombre encubierto, James Carter, y silenciosamente tomó su tarjeta de embarque sin llamar la atención. Nadie lo reconoció. Y eso era exactamente lo que él quería. Al entrar en el avión, Charles se empapó de la atmósfera. Observó cómo la tripulación gestionaba el proceso de embarque y cómo los pasajeros se preparaban para el viaje. Observó a un asistente de vuelo cerca de la entrada, un hombre alto y educado llamado Jeff, que tenía un aire profesional. Charles observó cómo Jeff saludaba a cada pasajero que subía con una sonrisa cortés, repartiendo breves saludos y ayudando a algunos de los pasajeros a guardar sus maletas. Jeff parecía seguro y eficiente, moviéndose con un aire de experiencia que Charles apreció. Pero pronto Charles empezó a notar diferencias sutiles en las interacciones de Jeff con los distintos pasajeros. Cuando subían pasajeros blancos, la sonrisa de Jeff se iluminaba un poco más y entablaba conversaciones breves y amistosas. «¿Cómo va tu día?», o «avísame si necesitas algo», decía con un tono cálido y atento. Pero cuando subían pasajeros de color, la actitud de Jeff cambiaba ligeramente. Su sonrisa se desvanecía, su voz adoptaba un tono entrecortado y profesional y apenas establecía contacto visual. Era un cambio sutil. Pero Charles podía sentirlo y le dejaba una sensación incómoda. Mientras Charles avanzaba por el pasillo para encontrar su asiento, siguió observando las interacciones a su alrededor. Jeff estaba ayudando a una pareja blanca de edad avanzada a encontrar espacio para sus maletas de mano, haciendo todo lo posible para acomodarlas. «No hay problema, señor. Déjeme encargarme de eso por usted», dijo Jeff, con voz amable y servicial. Pero cuando una joven negra que estaba más adelante en el pasillo pidió ayuda, Jeff simplemente señaló hacia un compartimento superior sin siquiera sonreír, diciéndole que simplemente lo dejara ahí. Charles mantuvo una expresión neutral, tratando de no dejar traslucir su incomodidad. Había venido en este vuelo para observar sin juzgar, pero ver el sesgo en las interacciones de Jeff lo dejó inquieto. Aún así, se recordó a sí mismo que estaba allí para aprender y evaluar antes de sacar conclusiones. Continuó caminando por el pasillo hasta su asiento asignado en clase económica, tomó su lugar y se mezcló con los demás pasajeros. Mientras se acomodaba, notó que Jeff se movía por la cabina, controlando a los pasajeros, distribuyendo mantas y respondiendo a las solicitudes de quienes lo rodeaban. Charles decidió que entendería mejor el enfoque de Jeff en el servicio al cliente si interactuaba con él directamente. Esperó a que Jeff estuviera cerca, se inclinó un poco hacia adelante y levantó la mano.
y lo llamó con un tono amistoso. «Hola, hombre guapo. Cuando tengas un momento, podrías traerme una botella de agua y tal vez algo de comer». Keith se dio la vuelta, con expresión fría y seria mientras su mirada se posaba en Charles. Por un momento, simplemente se quedó mirándolo, como si le sorprendiera que Charles se dirigiera a él con tanta familiaridad. Su rostro permaneció impasible, y, sin decir palabra, se dio la vuelta y continuó caminando por el pasillo, ignorando por completo la petición de Charles. Charles sintió un destello de sorpresa, pero se dijo a sí mismo que no debía interpretarlo demasiado. Tal vez Jeff estaba ocupado, pensó, o tal vez no lo había escuchado con claridad. Charles decidió ser paciente y le dio a Jeff el beneficio de la duda. Sin embargo, siguió observando mientras Jeff se movía de fila en fila, deteniéndose para atender las necesidades de otros pasajeros, repartiendo bocadillos y ofreciendo bebidas. Se dio cuenta de que cada vez que un pasajero blanco pedía algo, Jeff respondía con prontitud y cortesía, incluso entablando una conversación informal con ellos. Pero a medida que pasaban los minutos, la paciencia de Charles empezó a agotarse. Jeff había pasado varias veces por su fila sin siquiera mirarlo, y Charles ya no podía atribuirlo a un descuido. Decidió intentarlo de nuevo, con la esperanza de llamar la atención de Jeff esta vez. Mientras Jeff volvía a caminar por el pasillo, Charles levantó la mano una vez más, su voz un poco más fuerte y más directa. «Disculpe. ¿Podría traerme algo de comer?». Gritó con tono educado pero firme. Esta vez, Jeff se detuvo en seco, con el rostro visiblemente tenso. Se volvió hacia Charles con una mirada de desdén apenas disimulado, su expresión se endureció. Por un breve momento, pareció sopesar su respuesta, entrecerrando los ojos. Luego, con una mueca de desprecio baja y murmurada, respondió. «¿Qué te pasa, Blackmeth?». Charles abrió mucho los ojos, y la sorpresa se reflejó en su rostro. No podía creer lo que acababa de oír. Se quedó allí sentado sin palabras por un momento, mientras las palabras de Jeff se asimilaban, cargadas de un veneno que no esperaba. Una parte de él quería arremeter, exigir una explicación por la flagrante falta de respeto. Pero respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Charles sabía que no podía dejar que las emociones se apoderaran de él. Había venido allí por una razón, y ahora más que nunca, estaba decidido a llegar al fondo de todo esto. Miró a Jeff con voz firme pero con un dejo de ira. «¿Cómo me acabas de llamar?». Jeff sonrió y se encogió de hombros como si sus palabras hubieran sido perfectamente razonables. «¿Me escuchaste?», respondió con frialdad. «¿Hay algún problema?». Su voz destilaba condescendencia y sus ojos desafiaban a Charles a que lo desafiara aún más. La tensión entre ellos era intensa, y Charles podía sentir las miradas de los pasajeros cercanos mientras se giraban para observar el enfrentamiento que se desarrollaba. Pero antes de que pudiera responder, otra azafata, una joven llamada Sarah, que había estado observando desde atrás, intervino rápidamente, percibiendo la escalada. «¿Está todo bien por aquí?», preguntó Sarah, con voz tranquila pero firme mientras miraba a Charles y a Jeff. Podía ver la ira en la expresión de Charles y la indiferencia petulante en el rostro de Jeff, y de inmediato sintió que algo andaba mal. Charles respiró profundamente y decidió morderse la lengua por el momento. Miró a Sarah y asintió brevemente. «Solo quería comer algo. Eso es todo», dijo en voz baja. Sarah asintió con la cabeza y su expresión era comprensiva. «Me encargaré de ello, señor. Le pido disculpas por la demora». Echó una mirada de advertencia a Jeff antes de volverse hacia Charles. «Volveré en un momento». Mientras Sarah se alejaba, Charles se reclinó en su asiento, con la mente llena de emociones encontradas. Apenas podía creer lo que acababa de experimentar, la absoluta audacia del racismo que había experimentado por parte de uno de sus propios empleados. Pero mantuvo la compostura, decidido a seguir adelante con el vuelo y tomar las medidas adecuadas después. Charles se sentó en su asiento, recordando mentalmente el encuentro anterior con Jeff, todavía en estado de shock por el insulto audazmente racista del asistente de vuelo. Trató de calmarse y concentrarse en el panorama general en lugar de detenerse en el insulto. Pero se encontró mirando a su alrededor, preguntándose si los demás pasajeros se habían dado cuenta, si acaso les importaba. Captó algunas miradas de personas cercanas, pero rápidamente apartaron la mirada, ya sea porque no estaban interesados o porque se sentían incómodos con lo que habían visto. Cuando el avión se niveló y los asistentes comenzaron a servir la comida, Charles decidió darle a Jeff una oportunidad más, esperando que el incidente anterior hubiera sido un arrebato aislado. Después de todo, tal vez el asistente simplemente estaba teniendo un mal día. Pero mientras observaba a Jeff interactuar con los pasajeros que lo rodeaban,
Charles no podía quitarse de encima la sensación de que el trato que había recibido tenía su origen en algo mucho más feo que un simple mal humor. Charles observó cómo Jeff seguía sirviendo comida y bebida a los pasajeros de las filas cercanas, moviéndose de un pasillo al siguiente con una eficiencia practicada. Cada vez que alcanzaba a un pasajero blanco, la actitud de Jeff se suavizaba, ofrecía sonrisas educadas, asentía con atención y respondía a cada pedido con un amistoso por supuesto señor o enseguida, señora. Pero a medida que se acercaba a la fila de Charles, su expresión se volvía más fría y su lenguaje corporal se endurecía. Cuando Jeff estaba a una fila de distancia, Charles respiró profundamente y se preparó, con la esperanza de que esta vez hubiera una interacción profesional. Hizo un breve contacto visual con Jeff, asintió cortésmente y se aclaró la garganta mientras levantaba la mano. Disculpe, comenzó con tono sereno. Me gustaría comer algo, por favor. Por un momento, pareció que Jeff simplemente lo ignoraría de nuevo, pero luego se dio la vuelta, y su rostro se torció en una sonrisa forzada. Claro, señor, dijo, con una voz que transmitía una cortesía burlona y exagerada. Le traeré la comida de inmediato. Hizo un pequeño saludo, como para enfatizar su falta de sinceridad, y se dirigió a la cocina. Charles sintió una oleada de irritación, pero se mordió la lengua y se recordó a sí mismo que debía mantener la calma. Había venido de incógnito para observar, no para involucrarse en una confrontación que pudiera escalar. Simplemente quería ver cómo Jeff manejaría la solicitud. Después de todo, esta era su aerolínea y cada interacción era una oportunidad para que él comprendiera cómo trataban a sus pasajeros. Pasaron los minutos y Charles se dio cuenta de que Jeff evitaba su fila una vez más, moviéndose de un lado a otro por los pasillos con bandejas de comida, tomándose su tiempo con cada uno de los demás pasajeros mientras lo ignoraba descaradamente. El estómago de Charles gruñó, el hambre comenzó a distraerlo y su paciencia se desvaneció. Estaba a punto de llamar a Jeff nuevamente cuando vio al asistente acercándose, sosteniendo una bandeja de comida en sus manos y con una sonrisa de suficiencia estampada en su rostro. Aquí tiene, señor, dijo Jeff, con voz empalagosa y falsa cortesía. Dejó la bandeja frente a Charles, con los ojos brillantes y mezquinos. Disfrute de su comida, señor. La hice especialmente para usted. Algo en el tono de Jeff hizo que a Charles se le revolviera el estómago con sospecha, pero asintió rápidamente y le dio las gracias con sequedad, manteniendo una expresión neutral. Jeff le hizo un saludo burlón y se alejó, murmurando algo en voz baja que Charles no logró entender. Cuando Charles levantó la tapa de la bandeja de comida, sus sospechas se confirmaron. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la comida que tenía delante, una exhibición insultante y repugnante. En lugar de una comida de avión como es debido, la bandeja contenía lo que parecía ser una versión grotesca y simulada de una comida, un pequeño recipiente lleno de lo que parecía excremento, envuelto en una servilleta. La sorpresa dejó a Charles momentáneamente sin palabras. Levantó la vista y vio a Jeff observando desde unas filas más allá, sonriendo con sorna mientras observaba la reacción de Charles. Algunos pasajeros de los asientos cercanos comenzaron a notarlo y pronto los susurros se extendieron por la cabina. Risas y risas ahogadas resonaron en los asientos detrás de él, y Charles pudo escuchar a algunos hombres en la última fila intercambiando comentarios alegres. Uno de ellos, un hombre blanco de mediana edad con una gorra de béisbol, se inclinó hacia su amigo y se rió entre dientes. ¿Viste eso? Perfecto. Ese tipo tiene agallas, murmuró, señalando a Jeff con el pulgar hacia arriba. Muéstrales lo que valen. Su amigo asintió y se rió. Sí, eso es lo que esta gente se merece. Un poco de humor nunca le hizo daño a nadie. ¿Verdad? Charles apretó los puños y adoptó una expresión cuidadosamente neutral mientras luchaba por mantener la compostura. El dolor de la humillación se instaló en lo más profundo de su pecho y podía sentir el peso de cada mirada, cada risa burlona. Pero se negó a dejar que lo vieran vacilar. Apretó la mandíbula mientras cerraba la bandeja de comida y la dejaba a un lado con una calma que no sentía del todo. Su corazón latía con fuerza, no solo por miedo o ira, sino por la dura realidad de lo que estaba experimentando, un ataque a su dignidad en un lugar que se suponía que era suyo, por parte de personas en las que había confiado para representar los valores de su empresa. A su alrededor, las risitas continuaban. Los dos hombres de la última fila susurraban entre sí, lanzando miradas ocasionales en su dirección, como si estuvieran saboreando la broma compartida. Charles podía ver que Jeff ocasionalmente lo miraba furtivamente desde la cocina, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Pero Charles permaneció en silencio, negándose a darles cualquier reacción que pudiera animarlos a seguir. Después de unos minutos, Sarah, la otra azafata que había intervenido antes,
Se acercó a él con el rostro desencajado por la preocupación. Miró la bandeja de comida cerrada y luego volvió a mirar a Charles, frunciendo el seno al percibir la tensión en su expresión. «Señor, ¿está todo bien?», preguntó en voz baja, con una voz llena de genuina preocupación. Charles la miró, agradecido por la amabilidad en sus ojos. No dijo en voz baja pero controlada: «Creo que ambos sabemos que las cosas están lejos de estar bien aquí». Sara palideció levemente y miró hacia otro lado, mordiéndose el labio. Parecía desgarrada, como si quisiera decir algo pero se sintiera obligada por su posición. «Lo siento mucho, señor», murmuró. «Si hay algo que pueda hacer para compensarlo, por favor, hágamelo saber». Charles le dedicó una pequeña sonrisa cansada. «Gracias, pero creo que estaré bien. Solo quiero sobrevivir el vuelo». Ella asintió rápidamente y se alejó con los hombros ligeramente encorvados mientras regresaba a la cocina, claramente molesta por lo que había sucedido. El respeto de Charles por ella aumentó. Ella era la única persona que le había mostrado cortesía o humanidad en este vuelo. Mientras el avión continuaba su viaje, Charles permaneció sentado en silencio, pensando en sus próximos pasos. La humillación que había soportado había sido dolorosa, y la conciencia de que sus propios empleados eran capaces de semejante crueldad lo sacudió. Pero decidió mantener la compostura hasta que el avión aterrizara. El ajuste de cuentas llegaría, pero sucedería en sus términos, no en los de ellos. Durante el resto del vuelo, Charles permaneció en silencio, negándose a responder o a reconocer los susurros y las miradas que lo rodeaban. Mantuvo la atención centrada en el futuro, pensando ya en las acciones que emprendería una vez que estuviera de vuelta en tierra. Jeff podría haberlo humillado públicamente, pero no tenía idea de a quién se había estado burlando en realidad, y estaba a punto de aprender que las acciones, especialmente las impulsadas por el odio, tenían consecuencias. A medida que el vuelo continuaba, Charles permaneció sentado en un asiento digno y silencioso, con el rostro inexpresivo mientras soportaba la humillación que se había desatado ante él. El comportamiento de Jeff había mostrado el peor lado del servicio al cliente, pero Charles seguía decidido a no darle a la azafata ni a los demás pasajeros la reacción que estaban esperando. En cambio, se centró en el panorama general. Abordaría esto con calma y claridad una vez que aterrizaran. Sin embargo, no podía ignorar la punzada de vergüenza y rabia que bullía bajo la superficie. Charles había dedicado años a construir su aerolínea desde cero, creando una reputación de excelencia e inclusión. Ver a un empleado empañarla con una hostilidad tan abierta, especialmente dirigida a él, un hombre negro y el dueño de la aerolínea, era un recordatorio de los prejuicios insidiosos que persistían incluso en lugares que se suponía que debían ser acogedores y profesionales. Sabía que si Jeff lo trataba de esa manera, seguramente había innumerables pasajeros más que habían experimentado una discriminación similar en silencio. El avión estaba repleto de conversaciones en voz baja, en las que la gente comentaba lo que había presenciado. Charles podía oír risas y comentarios susurrados desde la parte trasera de la cabina, donde dos hombres blancos continuaban con sus burlas silenciosas, hablando lo suficientemente alto como para que él pudiera oírlos. «Quiero decir, ¿viste su cara?», se rió uno de los hombres mirando a Charles. «No tiene precio. Ese asistente tiene galas. A veces la gente necesita una pequeña dosis de realidad. ¿Sabes? Sí, ese tipo probablemente se cree especial». «Hoy no», respondió el otro hombre con una sonrisa burlona. Charles respiró profundamente y se tranquilizó mientras cerraba los ojos por un momento. Se recordó que había tenido que lidiar con cosas peores en su vida y que su silencio ahora hablaría más fuerte que cualquier represalia. «Mantén la cabeza en alto», pensó. «No saben quién eres y no merecen la satisfacción de verte responder». Durante el resto del vuelo, Jeff miró de vez en cuando a Charles con expresión alegre y burlona. Estaba claro que creía que se había salido con la suya con su broma, que Charles era solo otro pasajero sin medios para tomar represalias. Charles observó cómo Jeff seguía prodigando un servicio cortés a los pasajeros blancos, haciendo todo lo posible por satisfacer todas sus peticiones. En contraste, apenas reconocía las necesidades de los pasajeros de color, ignorándolas con respuestas breves y despectivas. Charles observó cada detalle y anotó mentalmente cada caso de mal servicio, cada microagresión racial y cada caso de flagrante falta de respeto. Sabía que esto no solo se abordaría con una reprimenda formal, sino que también se utilizaría como base para revisar todo el proceso de capacitación del personal. Skyview Airlines se convertiría en un lugar donde todos los empleados tratarían a todos los pasajeros con respeto o buscarían trabajo en otro lugar. Cuando el avión finalmente comenzó a descender, Charles no pudo evitar sentir una oleada de alivio. Sabía que su terrible experiencia estaba a punto de terminar
y con cada kilómetro que recorría, estaba un paso más cerca de poner fin al comportamiento de Jeff para siempre. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, se abrocharon los cinturones y se prepararon para el aterrizaje. La atmósfera se volvió más tranquila y Charles notó que Jeff había dejado de mirar en su dirección y ahora se concentraba en causar una buena impresión final con los demás pasajeros. Una vez que aterrizaron, el avión se dirigió a la puerta de embarque y Charles permaneció sentado mientras los demás pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias y se preparaban para desembarcar. Esperó pacientemente, dejando que la cabina se vaciara, mientras esperaba el momento oportuno. Jeff estaba ocupado ayudando a algunos pasajeros que se quedaban rezagados con sus maletas, y su sonrisa cortés volvió a aparecer mientras los ayudaba. Entonces, por fin, el pasillo se despejó, y Charles se levantó de su asiento. Mientras se dirigía hacia la salida, notó la clara fila de personal de Skyview Airlines que esperaba para saludarlo, incluidos algunos miembros de alto rango del equipo. Sonrieron y asintieron respetuosamente, claramente preparados para darle la bienvenida con el honor que se le debe al dueño de la aerolínea. Jeff le daba la espalda mientras permanecía de pie cerca de la puerta. Su habitual sonrisa burlona había sido reemplazada por una actitud más profesional ahora que estaba en presencia de sus superiores. Cuando Charles bajó del avión, un alto funcionario de la aerolínea, el señor Grant, se le acercó con la mano extendida y una cálida sonrisa. Es un honor verlo. Esperamos que su vuelo haya sido cómodo. Jeff se puso serio al oír el saludo y giró la cabeza para ver a Charles de pie, estrechándole la mano al señor Grant. Sus ojos se abrieron de par en par, y la sorpresa y el horror se extendieron por su rostro al darse cuenta de la verdadera identidad de Charles. El hombre al que se había burlado, insultado y humillado no era solo un pasajero, era el dueño de la aerolínea. Un silencio cayó sobre los miembros restantes de la tripulación cuando Jeff dio un paso tentativamente hacia Charles, su rostro pálido, su anterior presunción reemplazada por un miedo visible. Abrió la boca para hablar, tartamudeando mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Y Sir Hayes. Yo no tenía idea. Lo siento mucho, señor, logró decir con voz temblorosa. Yo no quise faltarle al respeto. Fue solo un malentendido. Charles sostuvo la mirada de Jeff, con una expresión indescifrable. Miró al hombre con calma y autoridad, dejando que el peso del momento se asentara sobre ellos. Un malentendido, repitió con voz fría y controlada. Es una elección interesante de palabras. Jeff tragó saliva, visiblemente luchando por mantener la compostura. Miró a los demás miembros del personal, sus expresiones severas mientras lo veían retorcerse. Yo no me di cuenta de quién era usted, señor, tartamudeó, su voz cada vez más desesperada. Si lo hubiera sabido, nunca habría. Charles levantó una mano para silenciarlo. Entonces, estás diciendo que me habrías tratado con respeto si hubieras sabido que yo era el dueño. Pero no como un pasajero normal. Arqueó una ceja y su mirada lo atravesó. ¿Crees que eso lo hace mejor? Jeff tartamudeó, y su rostro se sonrojó al darse cuenta del impacto total de lo que había hecho. No, señor, lo siento mucho. No lo siento mucho. No volverá a suceder, lo juro. Charles lo observó en silencio por un momento, dejando que Jeff se retorciera bajo su mirada. Podía ver el terror en los ojos de Jeff, la comprensión naciente de que su carrera, y posiblemente su futuro, pendían de un hilo. Pero a Charles no le interesaban las disculpas, le interesaba la acción. Sin decir una palabra más, Charles se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jeff Ali de pie, con su disculpa en el aire. El señor Grant y el resto del personal superior siguieron a Charles y lo llevaron hacia la terminal principal. Jeff se quedó paralizado en su lugar, con una mezcla de vergüenza y temor en su rostro, sabiendo que sus acciones no solo le habían costado su trabajo, sino que también habían demostrado a todos los que lo rodeaban el tipo de persona que realmente era. Una vez que llegaron a la oficina de Charles, las formalidades fueron rápidas. Charles solicitó un informe completo del incidente y ordenó al Sr. Grant que suspendiera a Jeff de inmediato. Charles quería asegurarse de que el asunto se manejara con la seriedad que merecía, por lo que hizo que Jeff fuera despedido por discriminación racial y abuso de poder. También insistió en que el caso se elevara a las autoridades, dado el uso de discursos de odio y tácticas humillantes por parte de Jeff contra un pasajero, lo que constituía acoso laboral. En cuestión de horas, Jeff fue escoltado fuera de la sede de la aerolínea por personal de seguridad, enfrentándose tanto a la pérdida de su trabajo como a posibles consecuencias legales. Cuando se fue, los demás empleados lo miraron con frialdad y lo juzgaron, y comenzaron a circular rumores sobre el incidente durante el vuelo.
El comportamiento arrogante de Jeff se había desmoronado, dejándolo con un aspecto pequeño, avergonzado y totalmente derrotado. La experiencia dejó un impacto duradero en Skivvy Airlines. Charles implementó políticas antidiscriminación más estrictas y se aseguró de que todos los empleados recibieran una capacitación intensiva centrada en el respeto y la inclusión. También estableció una línea directa anónima para que los pasajeros y el personal denunciaran cualquier incidente futuro de discriminación, lo que garantizó que su aerolínea mantendría los valores que tanto había luchado por inculcar. Al final, el vuelo encubierto de Charles se convirtió en el catalizador del cambio, reforzando su misión de crear un entorno seguro y respetuoso para todos los pasajeros. Y en cuanto a Jeff, tuvo que hacer frente a las consecuencias de su propio odio. Sus acciones son un testimonio de la justicia inquebrantable que sigue a la discriminación, sin importar dónde intente esconderse. De regreso a su oficina en la sede Skivvy Airlines, Charles revisó los informes formales del incidente, en los que se detallaban todas las acciones que habían llevado al despido de Jeff. A pesar de lo horrible de la experiencia, Charles estaba decidido a utilizarla como un punto de inflexión para su empresa. Había visto de primera mano cómo el prejuicio de un solo empleado podía empañar la reputación de una aerolínea, convirtiendo un lugar que se suponía que debía ser inclusivo y acogedor en una fuente de humillación y dolor. No permitiría que el prejuicio de una persona pusiera en peligro la dignidad de sus pasajeros o de su personal. Como parte de su estrategia para abordar el impacto del incidente, Charles programó una reunión de emergencia con su equipo de liderazgo. Juntos, trabajaron para crear nuevas políticas que fortalecerían el compromiso de Skivvy con el respeto y la inclusión. Insistió en que todos los empleados recibieran capacitación sobre discriminación e inclusión para ayudar a prevenir que incidentes como este vuelvan a ocurrir. También estableció un sistema de comentarios de los pasajeros y una línea directa confidencial que podría usarse para denunciar discriminación o acoso. Justo cuando estaban ultimando estas nuevas políticas, Charles recibió una visita inesperada. Era Jeff, el ahora ex asistente de vuelo, acompañado por un oficial de policía. Como parte de la política de tolerancia cero de Skivvy con respecto a la discriminación, Charles había presentado una queja formal ante la policía local para abordar el acoso de Jeff en el vuelo. Jeff enfrentaba cargos de acoso laboral, discriminación y poner en peligro la seguridad de los pasajeros, y ahora estaba frente a Charles con el rostro pálido y la mirada abatida. El policía hizo avanzar a Jeff. Lo miró con firmeza y le hizo un gesto con la cabeza a Charles. Sarayes, Jeff ha solicitado permiso para hablar con usted brevemente, si está dispuesto. Le gustaría presentar una disculpa formal antes de que lo escoltemos hacia la salida. Charles lo pensó un momento, con expresión indescifrable. Finalmente, asintió. Muy bien. Cuéntanoslo. Jeff dio un paso adelante, tragando saliva con fuerza y mirando nerviosamente a Charles. No se parecía en nada al arrogante y condescendiente asistente de vuelo del avión. Tenía los hombros encorvados y las manos se movían nerviosamente mientras luchaba por mantener el contacto visual. Señor Hayes. Comenzó, su voz apenas era más que un susurro. Yo, solo quería decirle que lo siento. Realmente no sabía quién era usted y cometí un gran error. Perdí mi trabajo y no sé qué vendrá después, pero solo quería decirle que lo siento. Charles lo observó en silencio, mientras asimilaba las palabras de Jeff. Podía ver la desesperación en la expresión de Jeff, pero también sabía que su disculpa provenía de un interés personal, no de un remordimiento genuino. Quería recuperar su trabajo, salvar su reputación y evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de una larga pausa, Charles respondió con voz firme y tranquila a Jeff. No se trata de mí. Tu trabajo era tratar a todos los pasajeros con respeto, sin importar quiénes fueran. Elegiste no hacerlo, y ya sea que yo sea el dueño o solo otro pasajero. Degradaste y humillaste a alguien por el color de su piel. Eso no fue un error, fue una decisión. Jeff entristeció y sus hombros se hundieron aún más. Abrió la boca para responder, pero Charles continuó, con un tono cortante pero decidido. Skivvy Airlines se basa en la idea de que todos, sin importar quiénes sean, merecen respeto y dignidad. Confía en que mis empleados defenderían esa visión, y tú traicionaste esa confianza. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Jeff mientras miraba al suelo, con la voz temblorosa. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo he arruinado todo y no espero que me perdones. Pero por favor yo, no quería que esto llegara tan lejos. Es solo que... No pensé. Charles lo miró en silencio, con una mirada firme. No lo pensaste. Creo que ese es exactamente el problema. La gente no piensa en el daño que causa cuando actúa por odio. Por eso deben rendir cuentas. Así que sí,
Afrontarás las consecuencias. Charles miró al oficial y asintió, indicando que su intercambio había terminado. El oficial tomó a Jeff del brazo y comenzó a guiarlo fuera de la oficina. Jeff le lanzó una última mirada suplicante a Charles, pero Charles no respondió. Sabía que Jeff necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo por su propio crecimiento, sino para servir como mensaje a cualquier otra persona que pudiera creer que la discriminación y el odio podían pasar desapercibidos. En los días siguientes, Charles envió un correo electrónico a toda la empresa, abordando el incidente y reiterando el compromiso de Skyview con la equidad, la inclusión y el respeto. Prometió a sus empleados y clientes que la aerolínea tomaría medidas significativas para garantizar que todos los pasajeros se sintieran valorados. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Charles recibió mensajes de apoyo y gratitud tanto de empleados como de clientes, muchos de los cuales le agradecieron su rápida acción y su dedicación para crear un entorno acogedor. Las nuevas iniciativas de inclusión de Skyview incluían capacitación periódica sobre diversidad, talleres contra los prejuicios y un programa de tutoría para empleados subrepresentados que aspiraban a puestos de liderazgo. Charles quería asegurarse de que su aerolínea no solo reaccionara ante los incidentes, sino que fomentara activamente una cultura de empatía y respeto. Varios meses después, Skyview Airlines recibió un reconocimiento por su firme compromiso con la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo, y recibió elogios de varios grupos de defensa y asociaciones profesionales. Charles sintió un profundo orgullo, no solo por el éxito de su empresa, sino por la resiliencia y la fortaleza que habían demostrado sus empleados tras el incidente. Gracias a su liderazgo, Charles había convertido una experiencia dolorosa en un catalizador de cambio y había sentado un precedente en la industria aérea. Había transformado su propio dolor en progreso y dejado un legado duradero que garantizaría que Skyview Airlines fuera un lugar donde todos, tanto empleados como pasajeros, pudieran sentirse valorados, respetados y bienvenidos.